Yo sabía que no iban a llegar a las 3:30. Buenas tardes. Agradecemos mucho y le pedimos disculpas a los que estuvieron aquí a la hora, a las 3:30, porque muchos otros se han retrasado un poquito y por eso, bueno, hemos tenido que empezar un poco después, pero bueno, ustedes saben, esto es como dice Mazzotti, las cosas de los congresos, las cosas que suceden. Tenemos un panel ahora que de alguna manera es una continuación del panel que tuvimos en la mañana y vamos a tener a dos ponentes que me acompañan acá. Enrique Cortés, profesor de Portland State University, quien ha trabajado varios temas, nos ha dejado recientemente para la casa, para la biblioteca, cosa que agradecemos muchísimo, no solo a él, sino a todos ustedes que nos han dejado libros para la biblioteca. Les reitero que es muy importante para nosotros que nos dejen los libros dedicados a la Biblioteca de la Casa de las Américas, aquí que está su directora, Rosa Marina González. Nosotros apreciamos muchísimo y nos preciamos de tener los libros firmados por sus autores o por quienes los donan, así que les vamos a agradecer muchísimo que nos dediquen los libros. Decía que Enrique nos ha entregado una copia bellísima, una excelente edición, de que una de las más recientes compilaciones en las que ha trabajado, un universo encrespado, 50 años del zorro de arriba y el zorro de abajo, y hizo su tesis sobre el Inca, una historia, con una tesis doctoral que establece una historia intelectual para el Inca Garcilaso de la Vega, y ha trabajado otros temas, y su ponencia, César Vallejo y el incaísmo, es la que nos va a presentar en esta tarde, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por esa presentación y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, a José Antonio Mazzotti, a la Casa de las Américas. Es realmente un honor y una emoción estar en este lugar tan mítico para la historia intelectual de la América Latina a partir de la década de 1950 en adelante. Mi argumento en esta presentación es que el indigenismo no cancela al incaísmo. Al contrario, estos modos de representación literaria se refuerzan, es decir, el incaísmo y el indigenismo, se refuerzan y conviven en la misma obra de autores como César Vallejo y están presentes en el mismo Arguedas de los Ríos Profundos. Se trata de un modo literario que necesita ser visibilizado en términos de comprensión crítica, y creo que la obra de Vallejo nos ofrece algunas claves para entender este desarrollo del incaísmo que ha sido constante todo el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Tanto es así que en las últimas décadas, y sin temor a equivocarme, es posible afirmar que se experimenta en el Perú un boom de novela incaísta, de la cual probablemente sea El espía inca la obra más visible. Me gustaría, por lo tanto, desarrollar algunos apuntes sobre el incaísmo que no cede su lugar al indigenismo. Es casi un lugar común entre la crítica literaria peruana y latinoamericana la idea de que el indigenismo es mejor que el incaísmo, que en cierto sentido este modo de representación literaria, el indigenismo, supera al incaísmo en la medida en que recoge en su representación problemas y circunstancias sociales que se corresponden con lo actual, con los problemas del presente. El indigenismo, al margen de haber sido tempranamente definido por Mariátegui como una literatura de blancos o mestizos sobre lo indio, todavía salva su vigencia al interpretarse como una literatura que ve al indio del presente y trabaja por su reivindicación y mejora social. El incaísmo, en cambio, nos dice esta crítica, se centra en una visión pasatista de lo indígena y articula una visión correspondiente a los ideales criollos del siglo XIX, de una nación que destaca lo inca como gloria pasada y rechaza lo indígena como un valor contemporáneo. En otras palabras, el indigenismo es una reacción a lo que la historiadora Cecilia Méndez llamó hace algunas décadas incas sí, indios no. Otro elemento importante en esta oposición entre indigenismo e incaísmo es la temporalidad.
la idea de que el indigenismo supone una superación en las cronologías literarias del incaísmo. El incaísmo literario, por lo tanto, se interpreta en una coordenada modernista, teniendo como figuras más importantes a José Santo Chocano y Abraham Valdelomar. Esto es, entre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, las baladas peruanas de González Prada, las tradiciones cusqueñas de Clorinda Mato de Turner y los autores del llamado posmodernismo que se reúnen alrededor de la revista Colónida, hay una continuidad temporal que culmina, en cierto sentido, tras la aparición de obras indigenistas como los cuentos indígenas de Enrique López Albújar, Paco Yunque de Vallejo, poemarios indigenistas como Ande de Alejandro Peralta, el trabajo de los poetas y narradores reunidos en torno a Mauta y el boletín Titicaca, y ensayos como Tempestad en los Andes del cusqueño Luis Balcácer. Todo lo anterior tiene como punto de llegada a la obra temprana de José María Arguedas, Yaguar Fiesta o incluso Los Ríos Profundos. Lo cierto es que toda apreciación crítica se sostiene en un contexto ideológico preciso y el cuestionamiento del incaísmo en favor del indigenismo tiene sentido en la medida en que el indigenismo encarna de un modo claro un ideal de realismo social. Desde una perspectiva crítica, el valor de movilización política que los textos indigenistas planteaban en la sociedad de la primera mitad del siglo XX superaba ampliamente el aspecto de imaginación que un texto sobre alguna intriga palaciega del antiguo imperio inca podría tener. El llamado a la acción política organiza, por tanto, el criterio de valor que favorece al indigenismo. En este punto, la pregunta para mí es clara. Si consideramos que la mayoría de productores culturales de la década de 1920 y 1930 compartían aspiraciones de cambio social y mejora de la situación indígena, ¿por qué siguieron produciendo artefactos culturales incaístas? ¿Por qué un pensador marxista como Vallejo, que produce escritos fundamentales para el indigenismo literario, como el Tungsteno o Paco Yunque, siguió produciendo literatura incaísta? ¿Acaso el proyecto literario de Vallejo muestra allí una contradicción al apostar por una forma conservadora, como se ha considerado a la representación incaísta? Antes de analizar en específico el programa de escritura incaísta de Vallejo, me gustaría detenerme un momento en una consideración importante. La potencia discursiva de las representaciones incaístas nos vienen a través del Inca Garcilaso. Es gracias a la recuperación de la autoridad histórica de la obra del Inca Garcilaso, que ocurre en la primera década de 1920 en el Perú, que ese mundo pasatista ofrece una actualidad de otro tipo, ya no en función del mundo social que la estética realista del indigenismo buscaba representar, sino en relación a un contexto de historia intelectual, de circulación de ideas y de reivindicación de un campo cultural que había logrado su autonomía intelectual frente al programa neocolonizador del hispanismo peninsular. Escribir sobre lo inca como efecto del texto archivo, que son los comentarios reales, no solo es escribir sobre una narración del pasado inca y su circulación por más de 300 años, es también conectarse con su potencial actual en cuanto a memoria y discurso identitario para la naciente nación peruana. He dedicado parte de mi investigación a este tema en mi libro de 2018, Biografía y Polémica del Inca Garcilaso y el Archivo Colonial en el siglo XIX, de modo que me excuso si me repito un poquito hoy día. Como lo explico ampliamente en ese texto, la autoridad histórica del Inca Garcilaso se vio fuertemente cuestionada a partir del final del siglo XVIII, cuando un nuevo tipo de historia del Nuevo Mundo se empieza a escribir. Pensadores como el holandés Cornelius de Poe, el escocés William Robertson o el alemán Alexander von Humboldt, siguiendo alguna metodología científica o una visión filosófica, cuestionan el valor de verdad que los cronistas españoles del siglo XVI, muchos de ellos soldados o religiosos, habían escrito sobre las Indias. Se trata de un cuestionamiento biográfico, lo muestro en mi libro, de quienes escribieron sobre el Nuevo Mundo durante el siglo XVI y XVII, en la medida en que la ausencia de una formación científica y filosófica, además del fanatismo religioso de esos años, se acusa, invalidaba el valor de verdad de lo que se había producido. La obra del Inca Garcilaso, que hasta entonces había gozado de un prestigio sin par entre las fuentes del pasado peruano, será también afectada a partir de cuestionamientos de la figura biográfica de su autor.
menciones sobre su edad, esto es, que estaba muy viejo para recordar el mundo inca del que había escrito, o sobre una supuesta precariedad de su conocimiento del quechua, empezarán a circular entre sus lectores de entonces. A estos cuestionamientos se sumarán otros durante el siglo XIX, como su parcialización a favor de su parentela inca o su desenfrenada imaginación indígena, que aumenta más superstición a la que ya tenía Garcilaso como católico, y culminarán con una reclasificación de su obra que pasará de ser considerada como histórica a entenderse como literatura. Marcelino Menéndez Pelayo, quien recoge todas estas críticas anteriores en su valoración de Garcilaso en su antología de la poesía hispanoamericana de 1894, dirá que el Inca no es historiador, sino novelista, histórico cuando se trata de sus narraciones sobre la Florida o la conquista del Perú, y utópico cuando se trata del mundo de los incas. Los historiadores peruanos José Toribio Polo, Manuel González de la Rosa y José de la Riva Agüero nos muestran diferentes maneras de afrontar esa reclasificación de Menéndez Pelayo de Garcilaso como un autor literario entre 1906 y 1912 en la revista Histórica. El historiador Polo, en su ensayo biográfico sobre Garcilaso, evita discutir, por ejemplo, con Menéndez Pelayo, recogiendo solo lo positivo, la opción de una diferente lectura genérica que la reclasificación del español había abierto. Por supuesto, Polo no acepta que Garcilaso no sea historiador, pero recoge de la lectura de Menéndez Pelayo sus valores positivos acerca del estilo de Garcilaso, lo cual lo convertiría, según el español, en un maestro sin par de la lengua castellana. En otras palabras, Polo no quiso ver en la reclasificación de Menéndez Pelayo una situación excluyente y usa solo parte del argumento del español para destacar aún más la figura heroica que presenta de Garcilaso. La manera con que el limeño Polo resuelve el tema de Garcilaso historiador, pero también con valor literario, será reforzada algunos años después en el elogio del Inca Garcilaso de Riva Agüero, de modo que desde entonces hablar de Garcilaso ha sido hablar de un historiador, pero también de un literato. No voy a entrar en más detalles sobre este fascinante capítulo de historia intelectual, pero me gustaría anotar que esta polémica sobre el valor Garcilaso será central entre los intelectuales peruanos de las primeras décadas del siglo XX, quienes, entre todos, y a pesar de la polémica y los insultos cruzados, lograrán recuperar la figura de Garcilaso y su obra como un momento de fundación frente al neocolonialismo cultural que se proyectaba desde España. El elogio del Inca Garcilaso, discurso de Riva Agüero, que Riva Agüero ofrece el 22 de abril de 1916 en la Universidad de San Marcos, conmemorando los 300 años del fallecimiento del Inca, establece una versión oficial de la centralidad de los comentarios reales para pensar la peruanidad, visión que es aceptada con ciertos matices en los 7 ensayos de Mariátegui y en el Inca Garcilaso visto desde el ángulo indio de Balcázar. Esta lectura de Riva Agüero indica dos cosas: que Garcilaso es por igual historiador y literato, además de encarnar, como mestizo occidentalizado, el ideal cultural de la peruanidad. Las visiones sobre el incanato que se recogen desde la obra de José Santos Chocano en adelante hacen referencia a la actualidad de esta discusión sobre autonomía cultural que también es la obra del Inca Garcilaso. En cierto sentido, los productores culturales peruanos tomarán como ofensa el cuestionamiento de los comentarios reales que Menéndez Pelayo elabora en 1894, acatando la narración del cronista cusqueño sobre el imperio inca y circulando otra vez ese mundo en los términos del Inca, sea iconográficos, morales o de organización temporal. Desde esta perspectiva, reproducir el mundo incaico de los comentarios reales en obras literarias y poéticas no solo debe entenderse como un gesto modernista que se agota en un elogio conservador del pasado, sino que al contrario, como una forma de participar de una discusión actual sobre la importancia del pasado incaico y colonial en la fundación misma del futuro. No es casual, por esta razón, que las representaciones incaístas de Vallejo se basen en el Inca Garcilaso. Por un lado, es una manera en que Vallejo participa de una discusión actual si consideramos que el elogio del Inca Garcilaso de Riva Agüero es de 1916 y los primeros poemas incaístas de los Heraldos Negros se publican en 1918. Lo inca, en otras palabras, era un tema vigente, tanto en los discursos culturales como en la política de su momento. De 1921 es, por ejemplo,
el Salón Incaico que el presidente Augusto B. Leguía encargará construir en Palacio de Gobierno a arquitectos y artistas, entre ellos José Sabogal, Elena Isque, Jorge Binatea Reynoso, el arquitecto Manuel Piqueras. De 1926, el primer Garcilaso de Francisco González Gamarra, el cual terminará también en Palacio de Gobierno. Y este Garcilaso de González Gamarra es el rostro, es la figura icónica que todo el mundo conoce sobre el Inca Garcilaso. De allí que la apreciación de la representación incaísta no se presenta en oposición al indigenismo para Vallejo, sino más bien se trata de un modo complementario. Esa oposición entre incaísmo e indigenismo, como lo he indicado antes, es más bien cosa de críticos. Ya en París, en uno de sus primeros envíos de 1924 para el diario El Norte, Vallejo informa de haber sido parte de una celebración de la civilización incaica, donde su amigo Pablo Abril leyó, cito, poemas representativos de la raza de José Santos Chocano, Leonidas Yerobi y César Vallejo. Fin de cita. La raza es también central en la generación colónida, de la cual indica Vallejo en su artículo de marzo de 1924, cito, en esta generación, como acaso en ninguna anterior, se afirma y predomina el espíritu de la raza en obras genuinamente sudamericanas y sustantivas. Fin de cita. Estas obras de la raza son fundamentalmente incaístas y entre Valdelomar y Augusto Morales Aguirre se disputan, dice Vallejo, cito, ese primer puesto de cuentista incaico. Fin de cita. De lo anterior se desprende que participar del espíritu de la raza, más aún desde un país extranjero, es también escribir sobre lo incaico, y Vallejo ha dejado una producción en esa dirección de dos textos literarios importantes que no se excluyen de sus preocupaciones actuales sobre el problema indígena. El primero es una novela inconclusa titulada Hacia el reino de los Siris, y el segundo, la pieza teatral La piedra cansada. Ambos textos dialogan entre ellos, no solo repitiendo anécdotas y personajes, sino también mostrándonos una dirección más completa de del programa de Vallejo de representación incaísta. La visión sobre el incario de Vallejo se basa en las discusiones e investigaciones arqueológicas sobre lo inca, de las que va nutriéndose en París, como lo indican algunos de sus artículos, pero su fuente principal es Comentarios Reales. En específico, Vallejo recrea anécdotas registradas por Garcilaso, modificándolas libremente y explotando su dramatismo en sus propios escritos. En Hacia el reino de los Siris, Vallejo presenta la historia de Túpac Yupanqui y su hijo, el futuro Inca Huayna Cápac, enfrentados por la decisión del padre de tener un momento de paz y construcción social, cambiando la trayectoria guerrera y conquistadora de los incas. Esa decisión se presenta como una represalia del fracaso de su hijo en sus recientes incursiones guerreras, en específico contra los chachapoyas, quienes resisten fieramente y hacen retroceder al disminuido ejército de Huayna Cápac. Este pacifismo, sin embargo, enoja al dios Huiracocha, quien se aparece en el sueño de un adivino con la apariencia de un hombre blanco y barbado, exhortándolo de advertir al Inca Túpac Yupanqui de su error y de la necesidad de volver a la trayectoria guerrera y expansiva de los incas. Después de algunos eventos trágicos que son interpretados como malos augurios, entre ellos la anécdota de la piedra cansada, y tras la mediación de un joven general que el Inca aprecia como su propio hijo, Túpac Yupanqui vuelve al destino trazado por los dioses y el príncipe Huayna Cápac sale comandando sus ejércitos hacia el norte con el objetivo de tomar el reino de los Siris en Quito, actual Ecuador. La novela concluye allí, como el inicio de una saga que podemos imaginar incluiría la instalación de Huayna Cápac en Quito y se extendería hasta el conflicto entre los hijos de Atahualpa y Huáscar, lo cual precipitaría la caída del incario frente a la invasión española. Y insisto aquí que no es difícil imaginar tal desarrollo de la novela de Vallejo, porque es precisamente la narración del Inca Garcilaso la que Vallejo va reescribiendo. Ahora bien, la reescritura de Vallejo modifica libremente varios episodios de los Comentarios Reales que tienen diferente temporalidad. Vallejo atribuye libremente a Túpac Yupanqui y Huayna Cápac eventos que habían ocurrido más bien en el periodo de Yaguarhuaca. En específico, Vallejo explora con atención más a la intriga que al documento histórico los capítulos 20 al 22 del libro cuarto de los Comentarios.
En estos, Garcilaso nos narra cómo el miedo a un mal agüero, cifrado en su propio nombre, Yaguar, sangre, del Inca Yaguarhuaca, hicieron que este Inca viviera con miedo, cito al Inca Garcilaso, deseando paz y quietud para sí y para todos sus vecinos. Fin de cita. Su reinado se centró, por lo tanto, más en construir una infraestructura urbana y asegurar lo conquistado, a pesar de esporádicas expediciones guerreras. Algo que también inmoviliza a Yaguarhuaca es el carácter licencioso y cruel de su hijo heredero, a quien, con ánimo punitivo, destierra de su corte. El príncipe, despojado de su condición de principal, se volverá pastor de ovejas, probablemente de llamas, oficio y experiencia que lo ayudarán a rectificar su carácter. Es en este contexto que el príncipe tiene un sueño donde se le presenta el dios Huiracocha, el cual tenía aspecto barbado y funciona en el texto de Garcilaso como una premonición de la invasión española. El fantasma de Huiracocha entonces advierte al príncipe del error de su padre de abandonar la empresa guerrera y conquistadora inca. No voy a reseñar más el texto del Inca Garcilaso, evitando los spoilers, pero es claro cómo trabaja Vallejo en la composición de su historia. Seguir la temporalidad planteada por Garcilaso no le hubiera permitido llegar con facilidad hacia el reino de los Siris, y la apariencia de Huiracocha como un hombre con barbas, detalle que Vallejo también recoge de Garcilaso, le permitiría conectar esta historia de los Siris con la caída del Incario. La novela queda en ese sentido inconclusa, pero uno de los eventos de mal agüero que Vallejo registra en su narración, la de la piedra cansada, nos permite pensar hacia dónde se dirige su incaísmo. Esta anécdota, de la que Garcilaso da noticia en el capítulo 29 del libro 7 de sus comentarios, está situada en el periodo de Tupac Yupanqui, algo que Vallejo también sigue en Hacia el reino de los Siris, aunque su pieza teatral, La piedra cansada, sitúa esta historia en el reinado de Yoque Yupanqui, tercer Inca, según Garcilaso. A diferencia de la novela, que sigue una estructura más tradicional de ficción histórica, el texto teatral permite que Vallejo elabore sobre un conflicto social que surge del trágico evento que da nombre de Cansada a la piedra en cuestión. Al caer esta y matar miles de indígenas, un albañil llamado Tolpor rescata a una ñusta de la que queda fatalmente enamorado. Como toda obra dramática, se desatan diferentes conflictos y peripecias que terminan con una subversión del orden incaico por la acción de Tolpor, que no acepta una jerarquía social que prohíbe el cruce erótico y afectivo de distintas clases sociales. Esta historia, como han indicado varios estudiosos del teatro de Vallejo, tiene fuertes conexiones con el drama colonial Ollantay por esta elaboración de un amor prohibido entre miembros de distintos grupos sociales. En todo caso, lo importante de esta historia es el modo en que Vallejo ofrece una suerte de lucha de clases en el incanato, lo cual conecta bien con sus preocupaciones marxistas y revolucionarias de la década de 1930. Lo que nos muestra la escritura incaísta de Vallejo es una suerte de desarrollo que va de su reescritura del Inca Garcilaso, actualizando su potencial discursivo para el presente de la década de 1920 y perfilándose hacia una revolución indígena que cambie el mundo de opresión que textos como El Tungsteno o Paco Yunque intentan movilizar. El incaísmo de Vallejo no es pasatista ni conservador, intenta también transformar el presente. Muchas gracias. Gracias a Enrique por este texto que introduce una cuña de géneros que salen de la poesía, hablando de otro Vallejo, que no es el que hemos estado hablando todos estos días, o todas estas sesiones, y por esas vinculaciones, ¿no?, con el Inca. Vamos a dar paso ahora a la ponencia de Rafael Hidalgo. Yo le decía a Rafael antes de entrar que ya no necesita mucha más presentación. Ya incluso nos ha mostrado parte de lo que ha escrito, de su poesía. Ya sabemos que es miembro cofundador de la Asociación Cultural La Huaca es Poesía, y todo el trabajo que viene desarrollando ese grupo del testimonio que hemos tenido aquí esta mañana. Rafael nos va a hablar de un tema muy importante, creo que es esencial, que es la enseñanza de la obra de Vallejo,
Su título de la ponencia específicamente es Las vanguardias en la enseñanza escolar, el caso Vallejo. Muchísimas gracias, Rafael. No, muchas gracias. Gracias por la presentación. En realidad, lo que yo presento, quiero hacer una pequeña aproximación a la aproximación del artículo que yo presento hoy acá en Casa de las Américas. Y es que sobre Vallejo se ha tratado muchísimas cosas, ¿no? Acá vamos a escuchar diversas ponencias sobre estudios relacionados a su poesía, pero muy poco se conoce a un trabajo distinto que Vallejo ejerció durante algunos años de su vida, y que es el trabajo docente. Entonces, a partir de ahí hay unas reflexiones que yo intento hacer con motivo a lo que fue Vallejo como profesor, y también cuál es el papel del profesor actual en la enseñanza justamente moderna, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo quiero acercarme un poco con este artículo al Vallejo maestro. Poco se ha escrito sobre la valiosa contribución del profesor César Vallejo a la educación, pues los estudios y la crítica se han centrado principalmente en su creación literaria, vale decir poética, narrativa, dramática y periodística. Sin embargo, también en ellos descubrimos elementos de rasgos educativos que resultan esenciales para abrir el universo vallejiano con el rigor que corresponde. Los diversos estudios que hay sobre el vate santiaguino sitúan la ruta poética a partir de los Heraldos Negros, obra que fue publicada en 1918, cuando el poeta tenía 25 años, pero no toma en cuenta su producción pasada, aquella que corresponde a la etapa pedagógica, posiblemente por considerarla dentro de un proceso creativo incipiente o inicial. Debido a la precaria situación económica que vive, tuvo que abandonar los estudios en la Universidad de Trujillo en 1910 y luego los estudios de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1911. Situación que de alguna manera contribuye a que ingresara a la docencia en la búsqueda por subsistir y posibilita que pueda poner en práctica su praxis, justamente su manifiesto pedagógico. Esta experiencia significó que Vallejo visionara la educación como una experiencia fundamentalmente ideológica, ideario desarrollado posteriormente por el psicólogo, filósofo y pedagogo Lev Vygotsky e implementada por el destacado defensor de la pedagogía crítica Paulo Freire. Desde esta perspectiva, el diálogo es un instrumento significativo en el proceso educativo integral del individuo como persona humana. Creemos entonces que uno de los rasgos más destacados de Vallejo docente es justamente esa incorporación del diálogo, de la aproximación hacia el alumno como una estrategia, digamos, de enseñanza. A esta etapa inicial se sumarían experiencias que marcarían también su derrotero creativo, pues conoció la mísera explotación del indio durante su estadía en los asientos mineros de Tamboras y Quirubilca, la pobreza, la injusticia, el abuso y explotación, el poblado de Ambo, Huánuco, en la serranía del Perú, y en la hacienda de Acobamba, cuando ofició con solo 19 años como preceptor de Francisco y Leonzo Sotil Bulcott, los hijos del rico hacendado y político Domingo Sotil, a quien conoció en la ciudad de Cerro de Pasco. Es ahí que el contacto con el cura Troncoso conocerá la literatura española. Con el francés Camille Aubert aprende la lengua francesa, y el anarquista cocinero italiano Américo Espa influirá en la construcción de su compromiso social. Entonces podemos ver cómo tres personas van a influir de alguna forma en lo que viene a ser la formación intelectual y política también de César Vallejo. Luego Vallejo ingresa al ejercicio docente en 1913 en el Centro Escolar número 241 como profesor de ciencias, donde rápidamente se reconoce su actitud de maestro. Es así que la Asociación de Preceptores de Trujillo, a propósito de la conferencia Enseñanza del curso de Educación Moral, se le reconoce como un maestro estudioso y con talento, a la par de su trabajo docente. Publica sus poemas en la revista local Cultura Infantil. Durante este periodo, el profesor Vallejo estrecha el vínculo entre la literatura y el ejercicio docente, ya que en el proceso de enseñanza de las ciencias utiliza como recurso la poesía y el cuento, rompiendo con la tradición educativa del ceñirse a un currículo ministerial y que de alguna forma u otra soslaya la innovación y la propuesta pedagógica, como lo hizo el profesor César Abrán. Cuán trascendente es la función del poema y el cuento para lograr una proximidad con el alumno. Otra interesante innovación que incorpora en este tiempo el vate,
quien no está interesado en desarrollar una teoría pedagógica, que seguramente además desconocía, pero es a través del poema y el cuento que encuentra su propia manera de transmitir los contenidos del conocimiento científico. En el año de 1915, labora como maestro del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, en lo que tiene entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, quien años después relataría en un hermoso artículo cómo el maestro Vallejo centraba su interés en el interior de sus alumnos, dialogaba personalmente con cada uno de ellos sobre cómo se sentían en sus clases. De ese esencial testimonio llamado El Vallejo que yo conocí, citamos algunos fragmentos. Citamos: un circunspecto señor cargado de años y sapiencia estaba de visita en la casa la noche de un domingo, y entonces escuché por primera vez el nombre de Vallejo y las discusiones que provocaba. Se habló que al día siguiente iniciaría mis estudios. Si tuviera un nieto, opinó el señor en un tono de sugerencia, lo mandaría al seminario. Está regido por eclesiásticos y es muy conveniente. Yo era todo oídos, escuchando esa conversación que me revelaba mi destino de estudiante. Mi abuela repuso con dignidad: es que su padre ha escrito que se lo ponga en el Colegio Nacional San Juan. Es lo que ha dicho terminantemente. Todos los hombres de la familia se han educado allí. ¿Y a qué año va a ingresar? Al primero de primaria. El anciano por poco dio un salto y luego dijo muy excitado: mi señora, eso ya no es cuestión de colegios, sino de buen sentido. ¿Sabe usted quién es el profesor de primer año de San Juan? ¿Lo sabe usted? Pues ese que se dice poeta, ese es César Vallejo, un hombre a quien le falta un tornillo. Y al fin y al cabo, para enseñar el primer año, dijo mi abuela tratando de calmarlo, mas nuestro visitante estaba evidentemente resuelto a salvar del peligro a un pobre niño indefenso como yo, y argumentó: no, mi señora, ese Vallejo, si no es un idiota, es cuando menos un loco. ¿No podrían ponerlo en segundo año? Al entrar me sorprendió ver que el niño estaba leyendo el periódico. Mi presunto salvador puso una cara de desconsuelo cuando mi abuela apuntó: si ya sabe leer y escribir aceptablemente, pero no las otras materias que se enseñan en el primer año. El anciano estaba evidentemente resuelto a agotar todos sus recursos para librar a mi pobre cerebro de influencias perturbadoras y tomó un rumbo más pacificador. Sigo citando: pero no me vea usted a discutir, señora mía, que en cuanto a educación y especialmente en cuanto a religión se refiere, el seminario es el mejor colegio, está adquiriendo mucho prestigio. Y mi abuela: en San Juan también enseñan la religión, según el reglamento de estudios, y no son anticatólicos. El señor abandonó la partida, pero sin duda, para consolarse a sí mismo, se puso a hacer consideraciones fatales para el modernismo y no sé cuántos ismos más, y luego echó rayos y centellas de carácter estético contra el arte de mi profesor, todo lo cual no entendí. Marchóse por fin, llevándose una expresión de discreta contrariedad y no sin desearme buena suerte en una forma entre esperanzada y compasiva. Me fue difícil conciliar el sueño en medio de la inquietud que se apodera de un niño que irá a la escuela por primera vez y pensando en mi profesor, que según decían era poeta, y a quien el severo anciano había llamado loco cuando no idiota. Citamos otro fragmento, el testimonio alegriano. Llegamos a nuestros esta es la parte ya del conocimiento, tenemos el antecedente, que viene el anciano y habla con la abuela, y ahora ya el conocimiento mismo en un fragmento. Llegamos a nuestro salón y me condujo hasta mi banco. Él pasó a ocupar su mesa situada en la misma altura de nuestras carpetas y muy cerca de ellas, de modo que hablaba casi junto a nosotros. En ese momento me di cuenta que el profesor no se recortaba el pelo como todos los hombres, sino que usaba una gran melena lacia, abundante, niguérrima. Sin saber a qué atribuirlo, pregunté en voz baja a mi compañero de banco: ¿y por qué tiene el pelo así? Porque es poeta, me cuchicheó. La personalidad de Vallejo se me antojó un tanto misteriosa y comencé a hacerme muchas preguntas que no podía contestar. Así fue como encontré a César Vallejo y así como lo vi, tal si fuera
por primera vez. Las palabras que lo oí sobre la tierra son también las que más se me han agravado en las memorias. El tiempo había de revelarme nuevos aspectos de su persona, los largos silencios en que caía, su actitud de tristeza inacabable y otros que ya no aparecerán en estas líneas. Para ir concluyendo esta parte de las citas, por la noche durante la comida me preguntaron en casa, vamos a ver la curiosidad después de esa experiencia de contacto con este poeta tildado de la manera como se ha nombrado, ¿no? Por la noche durante la comida me preguntaron en casa, ¿te gusta tu profesor? Sí, respondí. Era inexacto, no me había gustado precisamente, me había impresionado y conturbado, interesándome, pero no sin conducirme a una sensación de lejanía. Después de la comida, por indicación de mi abuela, escribí a papá. Un pequeño lápiz como fue garbateando mis impresiones. Cuando llegué a las aulas del colegio y Vallejo y no supe qué decir sobre él, después de pensarlo mucho y ensayar varias explicaciones, escribí que mi profesor se parecía a Cayo Oruna. Tiempo después, supe que al leer la carta de mi madre había sonreído con dulzura y mi padre se dio de pensar en el poeta. Amaba a su pueblo y pudo otear a Vallejo desde el fondo de su alma llena de quebrantos horizontes andinos. Fin de cita. Al respecto, Ciro Alegría relata en sus memorias cómo era visto César Vallejo, desde una mirada tradicional por muchas personas mayores, tomando en cuenta que la educación en provincias era conservadora y tradicional en manos de preceptores, cuya enseñanza escolarizada está basada principalmente en contenidos. Y Vallejo, acorde a su espíritu vanguardista, pudo haber sido considerado como un profesor que no sintonizaba con la pedagogía vertical y memorística de aquella época. Vallejo, consecuente de su responsabilidad docente y convencido del poder de la oralidad, suponía que la proximidad hacia sus alumnos era un requerimiento para favorecer el auténtico diálogo. Además, concibió que el diálogo dentro del aula no es un método, sino el aprendizaje puesto en acción, ya que en ese proceso los participantes intercambian formas de reflexión, actitudes, valoraciones y nuevos pensamientos productos de esta relación y descubrimiento, en donde el maestro se convierte en un facilitador y explorador de las capacidades de los alumnos. El testimonio de Ciro Alegría nos demuestra de cómo el trabajo pedagógico en Vallejo no responde a aspectos teóricos, sino a una práctica continua. Es por ello que en sus poemas iniciales es factible descubrir la idealización de su quehacer pedagógico. En ese sentido, compartiremos dos poemas, Fosforescencia y Transpiración Vegetal, en la que, según gran parte, digamos, de los estudios que hay, aunque son pocos, vuelvo a decir, señalan que tienen ese contenido pedagógico inicial. Ambos publicados en la revista Cultura Infantil, publicación de corta existencia, como muchas de las publicaciones hoy en día, ¿no?, cuya edición estuvo a cargo del Centro Escolar de Varones número 241 de Trujillo. Dice el poema Fosforescencia. Una noche miré muy asustado, Señor, en el collado del viejo cementerio algunas luces chispeando entre los altos mostazales, en cuyos matorrales salían al contorno de las cruces. Yo a solas regresaba del molino por el largo camino, y la noche, Señor, qué oscura estaba. Y más miedo me daba cuando oía la algazara que hacía el perro de una choza que aullaba. ¡Qué miedo! Casi lloro. Muchos cuentan, Señor, que se presentan ahí en la noche y avanzadas horas los muertos alumbrándose con ceras. Señor, ¿será de veras? Mienten, hijo. Son cosas que tú ignoras. Esas luces que viste y te asombraron son gases que exhalaron los huesos del cadáver ya podrido, como el hedor que sale de un pantano, y ese valor insano está en nuestro esqueleto contenido. Ese gas es el fósforo que cuando se va el cuerpo dañando, sale y arde en el aire más sombrío. ¿Escuchaste? De hoy no temas nada. Cuando esa llamarada en el panteón la veas, hijo mío. El título Fosforescencia del poema nos conduce a reflexionar sobre su propósito. La fosforescencia es la capacidad de ciertas sustancias para incluir la emisión de luz a largo plazo. En ese sentido, Vallejo admite el ejercicio de la enseñanza, donde la interacción comunicativa en un tiempo y contexto determinado crea la iluminación, el entendimiento y la comprensión del saber. Es decir, su concepción de alumno no se relaciona con la del estudiante paciente, conforme, distante, así como su ideario de maestro no es un transmisor del conocimiento,
Es la interacción entre ambos la que permite que se vaya más allá del conocimiento al integrar la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. El poema se muestra en un espacio dialógico entre maestro y alumno, en un contexto en donde se formulan preguntas y se ofrecen respuestas en permanente y horizontal fluir conversatorio, cuyo propósito es llegar al descubrimiento mismo. En el poema Transpiración Vegetal que leo, se señala lo siguiente: era una tarde de verano cuando iban los escolares de excursión a una huerta atravesando por unos alfalfares, unos y otros celosos por ganarse para llegar primero, corrían y corrían sin quedarse, ninguno postrimero. Bajo el límpido azul del firmamento la costa florecía, todo era como un claro pensamiento de alegre poesía. Te gano, yo te gano, prorrumpía la ingenua caravana, y en su camino rápido seguía, a mí nadie me gana. Cuando llegaron a la huerta ansiada, rendidos se tendieron en el césped, en siesta regalada, los chicos se durmieron. Bajo la sombra fresca y anchurosa de un platanar dormían, mientras el sol, la lumbre bochornosa, las hojas resistían. Había atardecido, de repente algunos despertaron, con el semblante pálido y doliente. «Volvamos», exclamaron. Cuando todos volvían lentamente, tilitaban de frío. Aunque el sol aún distaba de occidente y era tarde de estío. «Estoy helado», dijo un chico. «¿Helado?». Un segundo exclamaba: «Parece que hubieran arrojado agua». Otro se quejaba, pero el otro, instruido más sin duda, les contestó sonriente: «¿No saben que también la planta suda? Pues hoy precisamente del plantanar las hojas han vertido vapor de agua, el que ha puesto tan friolento el cuerpo y aterido. ¿Ya ven? Pues es por esto». «Ah», dijeron en coro, «ya acabamos y no hay más que correr». «Sí, correr para ver si llegamos antes del anochecer». En el poema se manifiesta la experiencia como aprendizaje revelador. Describe la experiencia de estudiar la ciencia en la naturaleza. Es bien sabido que muchos educadores afirman que el ambiente es ideal para los resultados del aprendizaje. Pero en muchos casos el ambiente es más que una simulación. Así Vallejo colocó sus poemas en un lugar propicio para el estudio: el huerto. Las descripciones del deseo de los niños al llegar al jardín son naturales. Todos quieren estar allí, porque un cambio de espacio significa un cambio de actitud. «Te gano, yo te gano», prorrumpía la ingenua caravana, y en su camino rápido seguía, «y a mí nadie me gana». Finalmente, vamos a cerrar esta parte con lo siguiente: Vallejo en el contexto educativo peruano. César Vallejo es un autor obligado en el sentido ético y moral del docente peruano. Sin embargo, las políticas educativas implantadas en el Perú son variables según los regímenes que ascienden al poder y sus intereses. Estos han ido reduciendo la enseñanza de la literatura en los currículos escolares, o prácticamente inexistentes. Hoy, si no, es la conciencia educativa y social, así como la obligación moral que hemos señalado líneas arriba, la enseñanza sobre la trascendencia de César Vallejo, su influencia en la vanguardia latinoamericana, su aporte en la identidad y cultura nacional, pasarían desapercibidas. Si no tomamos conciencia de su trascendencia, valor y significado, como el Vallejo maestro que logró impactar en la mente del escritor Ciro Alegría y transformar el proceso de enseñanza con metodologías activas en muchos niños en las escuelas que elaboró. Todos los que nos encontramos involucrados en este proceso debemos activar las mentes de la reflexión, del espíritu crítico, sin perder la humanidad, y aproximar a nuestros estudiantes a la lectura en cualquier área del conocimiento. Vallejo lo puso en la praxis metodológica a través de la poesía y del cuento, para crear una sociedad más fraterna, más consciente, más justa, por tanto, más humana. Muchas gracias. Sí, gracias a Rafael, que finalmente ha dado estas dos aristas de Vallejo en la enseñanza como un profesor poco ortodoxo y al mismo tiempo cómo se da en el plano de la academia. Yo estaba pensando en eso cuando estaba viendo la propuesta que va a hacer la casa de Trilce, esta nueva edición de Trilce en los cuadernos de Calíbal, y estaba pensando en esto mismo, ¿no? Cómo acercar
a los lectores más jóvenes a ese trilce que esta misma mañana estábamos hablando de su hermeticidad, de su complejidad y además de su excelencia poética, pero que efectivamente hay que llevarlo de alguna manera a la enseñanza más joven, que no sea la enseñanza universitaria como lo recibimos nosotros en la universidad, que Vallejo, por supuesto, es una lectura obligada y en esa época, al menos creo que muchos de los que estudiamos en la Escuela de Letras en las últimas décadas, las ediciones de la casa eran fundamentales para esa enseñanza. Y Vallejo sigue siendo una lectura fundamental ahí, ¿no? Pero en las nuevas generaciones, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando y cómo se da esa recepción? Es una pregunta que estaba en mi subconsciente, a lo mejor por eso también cuando leí el título de Rafael me dejé llevar por esto, ¿no? Entonces, alrededor de estos dos Vallejos, que ya no son el Vallejo poeta solamente, sino también el Vallejo novelista, el Vallejo teatrista, y el Vallejo en la parte educativa, en la enseñanza, comentarios, preguntas, estamos abiertos y me imagino que los ponentes también para intercambiar. Si me permite, Sí, si me permiten comentar, sí, efectivamente la educación básica en el Perú, lastimosamente en los últimos años ha quedado relegado la enseñanza de la literatura. Nosotros podíamos enseñar la literatura española, la literatura universal y la literatura peruana, lógicamente. Y en eso, pues, Vallejo era imprescindible o es imprescindible, ¿no? Sin embargo, la currícula nacional en los últimos años ha sesgado a la enseñanza de la literatura. Hoy en día lo existe en la enseñanza básica, al menos, la enseñanza de la literatura tal como existía en años anteriores. Y eso preocupa bastante porque estamos perdiendo todo aquello que como culturalmente como nación tenemos y rescatamos. Pues, ¿no? Hoy en día es casi, como decíamos en esta aproximación un poco, ¿no?, testimonial a que la enseñanza de Vallejo desaparezca. Y eso sería lamentable porque, bueno, si un docente poco letrado y poco interesado en la enseñanza de la misma literatura y poco conocedor de la obra poética de Vallejo, pues lamentablemente existirían niños que no reciban ese tipo de educación, ¿no? Claro, claro. Yo creo que la labor que hacen el grupo de ustedes de poesía creo que es fundamental en ese sentido también, y en llevar a la gente esa poesía, no solo a la poesía de Vallejo, la poesía contemporánea, etcétera. Creo que eso es una labor fundamental. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿Masodi? Por favor, y por eso sé. No, por favor. Bueno, una para Enrique, ¿no? Ya que el tema del Inca Garcilaso es algo que nos apasiona a los dos, y lo ha trabajado muy bien en cuanto a la recepción, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX. ¿No? Me acordaba mientras leía tu ponencia de Nostalgias Imperiales. Me acordaba mientras Enrique leía su ponencia de los 4 sonetos de Nostalgias Imperiales, ¿no? Y claro, ahí hay un problema con ese vicario que presenta Vallejo, porque si bien hay una presencia del Inca Garcilaso, el mismo título de la sección, no solamente de los 4 sonetos, remite al Inca, ¿no? Nostalgias Imperiales, ¿no? La memoria del bien perdido que dice Garcilaso, los comentarios reales. Pero también veo ahí un vicario muy modernista, ¿no? Muy chocanesco, el oropel, ¿no? El lujo de los emperadores. Entonces, tú ves más bien una evolución, ¿no? Entre heraldos negros y el reino de los civis, es decir, va variando su imagen del imperio incaico. No sé si podrías desarrollar un poquito de esta presentación que hace Vallejo, haciendo una entidad, es un discurso, ¿no? Los descubrimientos sobre el imperio incaico más importantes se dan después. Okay. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy claro ver esta evolución, bueno, no sé si la palabra es evolución, pero transformación, si uno lo ve desde la piedra cansada, desde la pieza teatral. Porque
hacia el reino de los Siris solo hay una línea en donde hay una suerte de cuestionamiento casi, ¿verdad? Digamos, al espíritu guerrero, ¿no? Porque la guerra la hacen los pobres normalmente, ¿no? Entonces hay una línea allí que podría interpretarse en esa dirección. Pero ese es un proyecto que, según la crítica, se produce entre 1924 y 1927, ¿no? Está la carta, la famosa carta a Pablo Abril, ¿verdad? Pidiéndole la gestión de que tal vez la novela se traduzca al francés. Hay que entender que Vallejo andaba desesperado esa época, ¿no? En términos económicos y de hecho había un público, él sabía que había un público para lo incaico en Francia, ¿no? El éxito de Ventura García Calderón, ¿no? Quien había sido además propuesto para el Nobel de Literatura por la Academia Francesa, ¿no? Es indicativo, ¿no? Que el interés por lo incaico, digamos, cobra un nuevo sentido en esos años. Yo creo que Vallejo se cuelga un poco también de eso, ¿no? Para ir. Pero lo fundamental en mi lectura es que tenemos que repensar el incaísmo, ¿no? Hemos pensado el incaísmo solo en clave modernista, olvidando que el incaísmo que se produce, por lo menos a partir de Santos Chocano en adelante, es un incaísmo que está en cierto sentido debatiendo también con Menéndez Pelayo, ¿no? Es parte de este momentum, ¿no? Hay un momentum en la década de 1910 en el Perú, en donde defender al Inca Garcilaso es defender en cierto sentido la autonomía intelectual de una academia, de un grupo, digamos, de un país, ¿no? Y es por ahí donde yo creo que necesitamos repensar un poco que cuando se habla del Incario a partir de 1900 en adelante y a través de la lectura del Inca Garcilaso también se está hablando de una especie de defensa, ¿no? De la posibilidad de decir, de la posibilidad de producir conocimiento, ¿no? Desde un contexto nacional, ¿no? Pero otra vez para tu pregunta, creo que sí, es muy importante ver una transformación. El Vallejo va cambiando más o menos sus posiciones y en la Piedra Cansada realmente el incario que representa es un incario absolutamente no pasatista, no modernista, ¿no? Es más bien muy marxista. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sí, por favor. Bienvenido, además. Está usted recién llegado. Felicitar pues a los ponentes. Creo que han tocado de la faceta más importante de Vallejo. Hay que rescatar en primer término antes de preguntarles que Vallejo era un mestizo. O sea, tenía una mezcla de indígena pero también español. Y en el contexto de los años 20, cuando escribe Los Heraldos Negros, todo el mundo quería ser español y menos indígena, pero no, vamos a rescatar ese aspecto. Y quiero decirles que cuando yo expuse el tema de la migración indígena de Vallejo en Montevideo, los uruguayos se quedaron maravillados porque como ellos no tienen su raza ancestral ha desaparecido. Ellos no conocían esta faceta de ese Vallejo, que era más bien, diríamos, un auténtico peruano, y aquí lo estamos rescatando en esta reunión en Cuba. Y por tanto, considero que Vallejo empezó siendo poeta rescatando lo nuestro. Su canto empezó rescatando al indígena peruano y terminó escribiendo y defendiendo al indígena con La Piedra Cansada. O sea, a mi criterio, Vallejo, desde que empezó con la poesía y terminó su vida, siempre estuvo ligado con lo auténtico, con lo peruano.
parte de Vallejo nos ha enseñado una lección a los peruanos, sobre todo a los alienados que muchos creen es de otra raza y no de su tierra. Y te pregunto, también quiero pasar a lo que dijo mi estimado amigo Hidalgo. Te pregunto, cuando Vallejo escribió Sierra de mi Perú, Perú del mundo, Perú del pie del orbe, yo me digo, ¿qué significado tiene para usted esos versos que escribió en Poemas Humanos, Política y Magnética? En cuanto a mi estimado amigo Hidalgo, también me parece fundamental que haya tocado el tema del maestro Vallejo. Es un tema muy poco tratado, muy poco estudiado. Me gustó muchísimo que usted haya disertado sobre cómo fue el profesor Vallejo para Silva Alegría. Pero allí el maestro Vallejo fue, aparte de un innovador de crear versos para enseñar ciencia, consideramos que en esa época, señoras y señores, se enseñaba pues con la pedagogía castellana, ¿no? O sea, con el golpe, con el castigo, y así tenía que aprender el alumno, ¿no? Con el miedo, el que no aprendía que caía palo. Y Vallejo no fue parte de esa pedagogía. En ese sentido lo consideramos como un adelantado. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que Vallejo también fue un adelantado en cuanto a la pedagogía del cariño? Bien, gracias. Muchas gracias. Si me permites responderte antes que me olvide lo bien que ha señalado todo. Efectivamente, Vallejo se adelantó, pues, no solamente en la poesía, ¿no? Y creo que entre líneas se señala la innovación y el vanguardismo de Vallejo en el plano pedagógico, ¿no? Él se anticipa un poco a la escuela activa y lo que bien has señalado también, esa verticalidad que lo decimos en las líneas que existe en la enseñanza tradicional, conservadora, ¿no? El autoritarismo del docente que lo sabe todo y que expresa los contenidos dando poco espacio para que el estudiante participe activamente. Sin duda, Vallejo renueva eso. Vallejo es una persona que va a dialogar con el estudiante y no en ese papel de, digamos, maestro que lo sabe todo, sino un maestro conciliador, un maestro dialogante, un maestro que busca que el estudiante sienta el interés mismo por aprender, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente sí, o sea, ahí coincidimos y lo decimos aquí de alguna manera, es que Vallejo es un vanguardista no solamente pues en el plano poético, sino en el plano docente, sin duda, es significativo y es valioso ese aporte, porque también es una lección, decíamos, o sea, por ejemplo, en estos tiempos, si yo pregunto a un profesor de ciencia si enseña ciencia a través de la poesía, ¿no? Difícilmente encontramos a uno, ¿no?, que pueda enseñar a través de la poesía o a través del relato, del cuento, lo que fuese, a través de géneros literarios, que un profesor de ciencia o matemática enseñe esas áreas con partes, digamos, como las que acabamos de decir, ¿no? Entonces, Vallejo innovó eso, renovó eso y bueno, hizo aquello que debe hacerse siempre, pues, ¿no? Y dar la posibilidad de una participación activa, ¿no? Y horizontal y sobre todo dialogante. Sí. Bueno, muchas gracias al amigo Miguel Pachas por esa pregunta que probablemente podría tener un análisis bien específico, ¿no? Pero solo quisiera recordar aquí que en ese mismo poema Vallejo dice: cóndores, me friegan los cóndores, ¿no? Entonces, yo creo que ese poema en específico, yo realmente no creo que pueda dar una respuesta muy precisa, pero tengo algunas ideas ahora que estoy pensando la pregunta. Hay un contexto muy específico, me parece, ¿no? Y es el hecho del Vallejo que, en efecto, está viviendo en París ya casi una década, poco menos, 8 años por lo menos. Y en el trabajo que estuve leyendo, cito algunos momentos en que Vallejo es visto por otros, ¿no? Y Vallejo es visto por otros, y citaba este encuentro donde se lee poemas de la raza, ¿no? Pablo Abril lee poemas de la raza, poemas de Chocano, Yerobi y César Vallejo. Entonces, la percepción de Vallejo como ser un sujeto que encarna la raza,
¿no? Que es la, digamos, la percepción que probablemente acompañará a Vallejo en toda su experiencia francesa, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí algo interesante en el poema, ¿no? Que va recogiendo un poco la manera en que los otros también ven a Vallejo, ¿no? Como un sujeto que no es de allí, pero que está allí. Ahora, obviamente esta idea del hablante lírico que se reconoce en su localidad, pero también se reconoce en su participación del mundo, ¿no? Del mundo literario de esa época, del lugar supuestamente principal, ¿no? En términos de producción literaria, que es como Vallejo consideraba París en ese momento, ¿no? París, el lugar donde se supone se juntaban todas las mentes literarias más importantes del momento. Yo creo que allí hay algo interesante, ¿no? de este nuevo sujeto, en cierto sentido, transformado por la experiencia extranjera, ¿no? Transformado por una suerte de internacionalismo en el que él está y es reconocido estando, ¿no? Sí, iba a decir algo más, pero creo que me he olvidado. Bueno, gracias. Muy bien. Puedo añadir una brevísima nota. Cosita, una cosita. Justamente esta interesante conversación sobre Vallejo, los temas peruanos, el tema militar, etc., reafirma el carácter multiestrático de la escritura de Vallejo. Yo recuerdo un artículo de Danilo Sánchez Bión, un lindo artículo en que él cuenta su viaje a Santiago de Chuco para conocer, esto fue en los años 80, por ahí, o un poco antes, para conocer a los familiares de Vallejo que quedaban, ¿no? Todavía vivos. Y de hecho su hermana, creo que Natividad, y no recuerdo qué otra, ya eran viejitas, ¿no? Señoras de 80 y pico años. Y le escuchó decir a una de ellas, hay que colgar las blancuras. ¿No? Las blancuras eran las sábanas, o sea, la ropa blanca. Y inmediatamente uno piensa... Planchaba blancuras por ver. Exacto. El niño muerto, ¿no? ¿Qué será de sus manos? Con esa actitud contrita, planchaban las tacas, blancuras por venir. Pero también le escuchó decir, ese es un condorazo, refiriéndose a un hombre poderoso del pueblo, ¿no? Los gamonales, por ejemplo, la familia Santa María, que acusó a Vallejo de haberles incendiado su almacén, esos eran unos condorazos. Entonces el poema, ¿no? Donde dice, hombres, me friegan los hombres, funciona en varios niveles, ¿no? No es solamente, creo yo, lo es, pero no es solamente una especie de rechazo de los temas indígenas, sino hay una perspectiva de clase, ¿no? Siempre uno lo lee desde la clave santiaguina, porque también hay que recordar, claro, 20 años antes, en Heraldos Negros, el poema Guapo, él dice, soy el pichón de cóndor, ¿no? Con muchísimo orgullo, ¿no? Soy el puma, soy el pichón de cóndor, soy toda la parafernalia de la simbología italiana. Entonces, no estoy diciendo que una lectura anule a la otra, sino se complementan, y eso es algo que Vallejo arrastra a lo largo de toda su producción. Sí, solo agregar una cosita más. Vallejo dice, yo fui el primero en ir a Rusia. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, les agradecemos muchísimo que estuvieran aquí esta tarde. Nos vemos mañana puntuales a las 10. A las 10 aquí habrá la sorpresa que haya para el día que nos depara el programa, pero bueno, tenemos las presentaciones de los libros, las ponencias que están pendientes y el cierre de este encuentro. Agradecemos muchísimo a todos los que se van y que estamos despidiendo hoy, porque algunos se van hoy. Gracias por haber venido y estar con nosotros en esta que sigue siendo la casa de todos, por supuesto. Muchas gracias, buenas tardes.